¿En la pantalla? Sí, doctor, sí se aprecia la primera pantalla, la diapositiva. Vamos a ver, a pasar lista. Está Ñaña Reyes, Sí, doctor, buenos días, presente. Ortega Chávez. ¿Dónde está Ortega? Ya. Pantoja Ramos. Poco. Ya. Está Pérez Acuña. Pérez Acuña. Leonardo. Pérez Acuña Miguel. Ya. Está Pimentel. ¿Pimentel se encuentra? Sí, doctor. Reilly Pimentel Sánchez. Buenos días. Ya. Doctor, Pinedo Marín. buenos días. Doctor, buenos Presente, días. doctor, buenos días. Pérez Malqui. Pinedo Marín. Ramírez Pacheco. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Pacheco. Rivera. Presente, doctor Ramírez Rivera. Ramos Cholán. Presente, doctor, buenos días. ¿Alguien que ha llegado? Doctor, buenos días. Solamente llamó a los dos hermanos Pérez, no llamó Pérez Malqui. Pérez, los dos, Pérez Miguel, Pérez Brian. Ya, sí, y doctor. Pérez Presente. Acuña. No, yo soy Pérez Brian, no había llamado a Pérez Brian. Ya, ok. Pérez Doctor. Brian. Doctor, Sí. buenos días. Buenos días. Ortega ¿Tu nombre? acaba de ingresar. Ortega acaba de ingresar, doctor. Ortega, ok. Gracias. Sí, entonces, ¿Pantoja está? Pérez Acuña, Pérez Acuña 2, Pérez Acuña y Malqui están, ¿no? Okay. Bien. Vamos esta es la agenda de lo que... Pérez Malqui nomás, Pérez Malqui. Pérez Malqui nomás, ok, ok. Doctor. Sí. Escucho. Doctor. Sí, lo escucho. Disculpe, no tuve problemas con mi micrófono. Soy Pedro, no, doctor. Sí, ¿Quién doctor, habla? ¿me puede escuchar? ¿Quién habla? Pérez Acuña Leonardo, doctor. Disculpe, tuve problemas con mi audio. Pérez Acuña Leonardo. ¿Y Pérez Acuña Miguel todavía no entra? Sí, él es mi hermano. Sí, también está presente, doctor. Ok, entonces esta es la agenda que vamos a ver. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. ¿Ya? Por favor, apaguen sus micrófonos. Es una enfermedad que es una de las pocas enfermedades que se necesita de los exámenes auxiliares. ¿Qué examen auxiliar se necesita? Se necesita la resonancia magnética. Resonancia magnética con contraste. Tiene que ser con contraste y tiene que ser de cerebro y de columna cervical, porque son las dos zonas que atacan la esclerosis múltiple. Bien, ¿qué cosa es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, autoinmune, crónica, progresiva, nunca se cura, no avanza, no es. Se puede detener la enfermedad, pero no se cura con el tratamiento, que ataca el sistema nervioso, el encéfalo y la médula cervical, o sea, la médula alta. Es de tipo inmunológico que cursa con brotes y remisiones de evolución progresiva. Es la causa más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Mayor incidencia en la latitud norte, del Ecuador para arriba. Pero sin embargo, acá en la latitud sur tenemos bastantes casos, 7 por 1000, ¿no? Agarra más la zona fría, la raza blanca y predomina en mujeres. Entonces se dice que también es una enfermedad autoinmunitaria, afecta el cerebro y la médula cervical o espinal alta. Comienza entre los 20 a 40 años, afecta más a mujeres y también se presenta en niños. Ojo, en niños se presenta. Es causada por el daño de la vaina de mielina y luego los axones.
Cuando esta vaina de mielina se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen y comienza la incapacidad. El daño al nervio es causado por inflamación, la cual ocurre cuando la barrera hematoencefálica es invadida por las células inmunitarias del propio cuerpo y atacan al sistema nervioso central. Es la parte inmunológica. Pueden presentarse episodios repetitivos de inflamación en cualquier área del sistema nervioso central, encéfalo y columna cervical, según donde vaya el brote. Es igual que la enfermedad vascular, ¿no? El infarto va a la cerebral media, tiene unos síntomas. Si va a la cerebral anterior, tiene unos síntomas. Si va al tronco encefálico, tiene unos síntomas. Igual es acá. Estos brotes son lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Entonces, haciendo un overview, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, crónica del cerebro y la médula espinal, del tipo autoinmune. Hace 170 años que se describió por primera vez la esclerosis múltiple, 60 años que se postula su origen autoinmune y solo 30 años que se dispone de tratamientos. Y estos tratamientos son caros. 2.5 millones de pacientes en todo el mundo sufren de esta enfermedad, de los cuales el 50% no son tratados. A veces no porque no se diagnostican, sino porque los tratamientos son caros. Afecta a las mujeres, en su mayoría jóvenes, en una proporción de 2-1 en relación a hombres. Suele iniciarse en las primeras décadas. Por eso yo le digo, ataca a niños también, ¿no? Los síntomas clínicos se producen periódicamente y en última instancia conducen a la progresión a la incapacidad constante. La esperanza de vida es de 5 a 10 años menor que la de personas no afectadas. La esclerosis múltiple tiene un impacto importante y global en la familia, en la parte social y en la vida profesional del paciente. Había dicho, afecta a niños. Existe gran variedad de tratamiento por vía inyectable y por vía oral, pero el tratamiento es muy costoso, ¿no? De acá en el dibujito vemos el axón y la mielina, ¿no? Primero, esta mielina se pierde. Entonces, al perder la mielina, entonces la conexión se hace mucho más lenta y vienen las incapacidades, ¿no? Entonces, la inmunopatogénesis de la esclerosis múltiple involucra una dinámica compleja de inflamación, desmielinización, herimiento axonal y astrocitosis, ¿no? Hay un periodo de inflamación que vemos acá, ¿no? Hay un periodo de desmielinización y hay una pérdida axonal. Y como hay varios tipos de esclerosis múltiples, a veces esto es mucho más rápido y mucho más agresivo. Por ejemplo, la esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿no? Bien. Las teorías más frecuentes apuntan hacia alguna infección, virus o un defecto genético. O a una combinación de ellos. No se ha descubierto hasta ahora el virus ni la infección, lo que causaría confusión, similitud estructural en el sistema inmunitario, componente del sistema nervioso central, proceso llamado mimetismo molecular, o sea que estos se meten en la barrera hematoencefálica, no lo reconoce y atacan las células. Los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado. ¿Por qué se dice eso? Porque más ataca las zonas frías, ¿no? Inclusive las personas que nacen en el invierno, dice que son más, hay un estudio que dice que son más, hay más predisposición para hacer la enfermedad. Las personas con antecedentes familiares de esclerosis múltiple y las que viven en áreas geográficas nórdicas, en el norte, donde es más común, tienen mayor riesgo de padecerlas, ¿no? Hay un componente familiar también.
La barrera de protección, nuestra barrera hematoencefálica en esta enfermedad no funciona bien y las células T autorreactivas la cruzan. Luego estas células T atacan a la mielina del sistema nervioso central produciendo desmielinización. A la vez hay un proceso inflamatorio que es facilitada por células inmunitarias y elementos solubles como la citosina, proteasas y metaloproteínas. Hay presencia de anticuerpos contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina. Hay una activación de linfocitos T, citotóxicos, macrófagos, con liberación de bradykininas, interleuquinas y otras citoquinas. Hay activación del interferón gamma proinflamatorio. Bien, acá en este cuadrito, disculpen que tenga inglés, tenemos que más o menos 2.5 millones de casos hay en el mundo, aproximadamente. 400.000, más de 400.000 casos en los Estados Unidos, zona nórdica. 100.000 casos en la United Kingdom, ¿no? En Inglaterra, esa zona nórdica también, ¿no? Alrededor, cerca de 200 nuevos casos son diagnosticados cada semana. Ya ven, es una enfermedad un poquito agresiva, ¿no? Ataca más en mujeres, ¿no? Es más común en caucásicos de europea del norte, pero también puede afectar pacientes de todas las razas y etnicidades. Está relacionada a veces con pacientes diabéticos, pues eso no está probado el 100%, con enfermedades del intestino y la tiroides, ¿no? Si ustedes tienen algún parientes o primos o familiares, hay 1 a 3% de que desarrollen la enfermedad. Ataca un 2% a niños, de 2 a 5% a niños. Ya, la inmunopatología es mediada por una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Por eso que la esclerosis múltiple está dentro de las enfermedades neurodegenerativas. La fase o el fenotipo remitente, recurrente remitente, es el que predomina en un 85% de todos los pacientes que presentan la enfermedad, ¿no? Felizmente es la menos agresiva. Después tenemos la primaria agresiva, que es un 15%, ¿no? Que es una enfermedad agresiva, ¿no? Que de frente produce incapacidad. Después tenemos la secundaria progresiva, estoy hablando de las fases de los fenotipos más frecuentes. Cuando la recurrente remitente va avanzando, se convierte en secundaria progresiva, ¿no? Bien, las características clínicas. Como ya hemos dicho, afecta a 2.8 millones de individuos en el mundo. La prevalencia es entre 1 sobre 1000 a 1 sobre 500. Ataca más al sexo femenino. El comienzo está entre los 20 y 40 años. Entonces es una enfermedad de jóvenes. A veces yo les pongo placas a mis residentes y les digo, a ver, esa placa, revísenla. Entonces, ¿qué te parece? Ah, doctor, esta es una enfermedad multiinfarto cerebral. No, le digo, tienes que preguntar la edad del paciente. Si fuera de 60 años, podría ser. Si fuera, pero este paciente tiene 20 años. Ah, entonces es esclerosis múltiple, doctor. Claro, ataca más a jóvenes, ¿ya? Menos del 5% de edad a menores de 14 años. Y menores del 10% ataca a más de 50 años, ¿ya?
a personas después de los 50 años. Pacientes sean afectados con un rango de síntomas cognitivos, ¿no? Porque hay atrofia cerebral, pérdida del volumen cerebral, hay problemas visuales, a veces hay pérdida de la visión de un ojo que a veces se vuelve a recuperar porque es recurrente, remitente. Hay problemas musculoesqueléticos, problemas sensoriales, problemas de la ¿no? Es lo que puede causar, ¿no? Neuritis óptica, nistagmus en la parte visual, disartria, fatiga, problemas cognitivos, dolores musculoesqueléticos, hiperestesias, parestesias, dolores, incontinencia del intestino, diarreas, incontinencia urinaria también, ¿no? Entonces como ustedes ven, es un signo, varios signos y síntomas donde se localice el brote. Problemas de epidemiología, ¿no? La latitud tiene que ver, ¿no? Hemos hablado de que tienen un alto riesgo las personas que viven en la zona alta y a veces migran. Parece que hubo un estudio y parece que está relacionado un poco con la exposición al sol, ¿no? En las zonas que tienen menos sol, hay más frecuencia de esta enfermedad. Entonces, un tiempo decían que la vitamina D, ¿no? En la dieta, ¿no? Pero se hizo estudios sobre la vitamina B y no se llegó a determinar, ¿no? Lo mismo que hay una interacción genética porque se ve en familias. Está relacionado también con los pacientes fumadores y también está relacionado con el Epstein-Barr virus, que es un virus que es frecuente, ¿no? Entonces parece que los que hacen Epstein-Barr virus podrían desarrollar la enfermedad. Y hay un metaanálisis que les he puesto ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces la incidencia y la prevalencia varía en relación a la aproximada en el paralelos terrestres. Entonces miren, en estas zonas son las para arriba, son las de mayor frecuencia. Máxima incidencia entre latitudes 40 a 60 grados del hemisferio norte. ¿Ya? Mínima incidencia a nivel del Ecuador y es mayor conforme nos alejamos del Ecuador en ambos hemisferios. Pero sin embargo, acá en el Perú hay bastante frecuencia, un 7 por cada 100.000 habitantes. ¿No? Un estudio que hicimos con el PETRIS, que es la Sociedad de Esclerosis Múltiple en el Perú, ¿no? Entonces hay bastante frecuencia, ¿no? Que se parece a la frecuencia que hay en Chile, que hay en Argentina y que hay en Brasil. La incidencia en la raza blanca es mayor que la de la negra o asiática, ¿no? Entre la negra y la blanca, ¿no? Es más en la blanca. Es más común en mujeres, incide más en ambientes urbanos y en los grupos sociales con un nivel socioeconómico medio alto. Entonces, en las zonas rurales es menos frecuente, ¿no? Y hay un estudio por ahí de que las personas que sufrían parasitosis, ¿no? No desarrollaban la enfermedad. Entonces, distintas evidencias apoyan la participación de factores ambientales en la aparición de la enfermedad. Parece que la exposición al sol, la vitamina D, la dieta, la interacción genética y el Epstein-Barr virus tiene que ver. También hay estudios de niños obesos también que pueden desarrollar la enfermedad. Existen varias formas clínicas. La recurrente remitente, que es la que tiene mayor número de casos, y es entre los 70 y 90% de los casos.
en la cual se desarrolla un síntoma y luego regresiona, ¿no? Regresiona, acá está el síntoma y regresiona a la normalidad y así, ¿no? Pues, a veces es más, cada vez es más prolongado los días de los síntomas. Y la secundariamente progresiva, que es parecida a la recurrente remitente, pero conforme va pasando los años, va aumentando esto y los signos y síntomas pues, son más perennes, ¿no? Después tenemos la primaria progresiva, que sí, no nos da hándicap para nada, ¿no? Es completamente agresiva. Acá más predomina en hombres que en mujeres, ¿no? Y inicia con síntomas motores, ¿no? Este es más discapacitante. Y la progresiva recurrente, que es menos frecuente, ¿no? Bien, pero últimamente se han descrito dos fases más, ¿no? Que es eh, el RIS, ¿no? Que es el síndrome radiológico aislado, y el SIS, que es el primer síntoma aislado, ¿no? Entonces, el primer síntoma aislado es que, por ejemplo, tiene vértigo, le tomamos una resonancia y vemos el brote ahí. Pero el RIS es de que por A o B motivos le hacemos un chequeo al paciente. Puede ser un dolor de cabeza banal, o porque se golpeó la cabeza, le pedimos una resonancia con contraste y vemos que hay una imagen de un brote, ¿no? Una imagen de un brote que, ¿no? Y se le ha denominado eh, síndrome radiológico aislado. ¿Ok? Bien, acá tenemos lo que ya hemos hablado, ¿no? La primaria progresiva, que es completamente agresiva, no da tregua, y los otros, ¿no? Igualito acá, ¿no? La primaria progresiva, miren. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la enfermedad y el riesgo de progresión, ¿no? Entonces, acá tenemos varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, el RIS y el SIS se dice que son los primeros inicios de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Luego vienen los recurrentes remitentes, luego los progresivos, ¿no? En la cual hay una pérdida de axón, hay una desmielinización, hay un aumento de la clínica y el periodo de inflamación, ¿no? Un periodo de inflamación. Acá está la progresión hacia la invalidez. Acá está la inducción, de acá es el tiempo temprano que acá deberíamos hacer el tratamiento, ¿no? Apenas se diagnostique, mientras el tratamiento sea más temprano, es mejor. Bien, y acá tenemos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Tenemos parecido al anterior, ¿no? La inflamación, ¿no? Acá tenemos la pérdida axonal, ¿no? Y acá tenemos el volumen cerebral. Ojo, estos pacientes hacen problemas de cognitivos también. ¿Por qué? Porque hay pérdida del volumen cerebral, ¿no? Cada ataque, cada brote, que son estos, disminuyen ¿cómo se llama? El volumen cerebral, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Como todo esto avanza hasta el problema de invalidez, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, el paciente se va volviendo más inválido. Hablemos de cada uno de estos tipos. Hablemos del RIS, ¿no? O síndrome radiológico aislado. Es la que le digo, ¿no? Que de casualidad uno toma una resonancia y aparece el brote, ¿no?
Describe a pacientes que presentan en forma incidental lesiones de la sustancia blanca del sistema nervioso central por resonancia magnética, ¿no? Indicativa de esclerosis múltiple y que cumplen con los criterios de Barkov-Pintoret para la diseminación en el espacio, pero que no presentan signos de síntomas de enfermedad. Son necesarios estudios prospectivos futuros que nos permitan determinar si el RIS es una entidad clínica propia o una forma subclínica o asintomática de la esclerosis múltiple, como parece. Se debería validar los criterios diagnósticos existentes, determinar la prevalencia, el pronóstico, el impacto en la calidad de vida y el inicio del tratamiento. No, hay muchos autores que dicen que desde acá ya deben tratar al paciente. El CIS, o síndrome clínico aislado, ¿qué viene a ser? Es el primer síntoma. Es el episodio monofásico con síntomas reportados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejan un evento focal. Puede ser unifocal o puede ser multifocal. Es causado por inflamación y daño en la mielina. Se debe desarrollar de forma aguda o subaguda, en ausencia de fiebre o infección. Debe prolongarse al menos por 24 horas con o sin recuperación, para que sea CIS. Puede presentar una recuperación parcial o total, si corresponde con una lesión única en la sustancia blanca. La recurrente remitente o recurrente recidivante, que es lo mismo, es la más frecuente y es la más benigna, ¿no? Episodios o brotes agudos de disfunción neurológicas más o menos reversibles que se repiten a lo largo del tiempo y van dejando secuelas más o menos reversibles. O sea, que quiere decir que, aparece el brote, por ejemplo, puede ser una ceguera de un ojo y luego se sana, se recupera el 100%. Y luego viene un segundo brote y así, ¿no? Esa es la recurrente remitente. Recurre y remite. Entonces, cuando ustedes vean eso en enfermedades jóvenes, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Vengo a chequearme porque hace un mes perdí la visión, me duró 2 horas en el ojo derecho y la recuperé, ¿no? Me dio el oftalmólogo, me ha revisado y me ha dicho que venga el neurólogo. Entonces, ojo, eso puede ser una recurrente remitente y hay que pedir una resonancia con contraste en cerebro y columna cervical para hacer el diagnóstico, ¿no? La secundaria progresiva es la recurrente remitente que tras un periodo de 10 años empiezan a tener mayor número de brotes y secuelas no relacionadas con los brotes, ¿no? Constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad. Este es un corte en flare del lateral, ¿no? Que hay que pedir, cuando nosotros pedimos la resonancia magnética, hay que ponerle, pues, descartar enfermedad inmunizante. Puede poner también descartar esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos que hay atrofia cerebral, ¿no? Los surcos están mucho más ampliados y vemos estas imágenes en el cuerpo calloso. Estas imágenes se llaman los dedos de Dodson, ¿no? O las impresiones digitales de Dodson, como si le hubieran puesto la mano ahí en el cuerpo calloso, ¿no? Esto no se ve así nomás, no se ve en la resonancia de personas que tienen problemas vasculares, ¿no? Son pocas las patologías que se ven lesiones en el cuerpo calloso. Ustedes vean lesiones en el cuerpo calloso, ojo, primera posibilidad diagnóstica, esclerosis múltiple. La primaria progresiva, solo un 10% presenta un curso progresivo desde el inicio de brotes invalidantes. No responden bien al tratamiento. Últimamente se ha descubierto un tratamiento con el ocrelizumab, ¿ya? Que es carísimo, pero es el único
que trata la primaria progresiva, pero no la cura, sino que como que detiene su avance agresivo que tiene la enfermedad. Los síntomas no remiten debido a procesos degenerativos y no inflamatorios. Parece que acá se salta la parte inflamatoria y de frente va al proceso degenerativo. Menos del 5% presentan recaídas progresivos recurrentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como yo les he dicho, pues esa es la enfermedad que requiere, ¿no?, otros exámenes para hacer el diagnóstico, ¿no? No, a nosotros a veces nos decían, no, la clínica es la que manda. No, acá manda la clínica y manda también los exámenes auxiliares, ¿no? Los exámenes auxiliares son, miren la clínica donde está, ¿no? La resonancia magnética es una bola más grande. Los potenciales evocados, el líquido cefalorraquídeo. Y en el medio están los criterios diagnósticos de McDonald, que es un consenso de neurólogos liderado por un doctor McDonald, que nos ha hecho cómo hacer el diagnóstico, nos ha dado las pautas para hacer el diagnóstico, ¿no? Hay diferentes criterios de McDonald, ¿no? Ha habido el 2010 y anteriormente otros criterios de Poser, etcétera, etcétera. Pero lo que está en boga ahorita son los del 2017, ¿ya? En la cual dice, más de 2 ataques clínicos, número de lesiones con evidencia clínica objetiva, mayor de 2, información adicional que necesitamos para el diagnóstico, ninguna. Más de 2 ataques clínicos, una lesión con evidencia clínica objetiva, ¿no? Que se necesita, ninguna. Más de 2 ataques clínicos, un número de lesiones con evidencia clínica, diseminación en el espacio, demostrado por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso central. Esto se ve por la resonancia magnética. Un ataque clínico y más de 2 lesiones con evidencia clínica objetiva, diseminación en el tiempo, demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética o demostrado con bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Un ataque clínico, número de lesiones con evidencia clínica objetiva, diseminación en el espacio, demostrado por un ataque clínico adicional que involucra un área diferente del sistema nervioso central, por resonancia magnética y también en el tiempo, demostrado por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética o por demostración de las bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, patrón homónico de la esclerosis múltiple, los famosos dedos de Dodson. Y miren la pérdida del volumen cerebral, ¿no? Parece que fueron Alzheimer, ¿no? Miren, los surcos completamente grandes. Y acá las lesiones, ¿no? Las lesiones en el cuerpo calloso. Este es un plano, ¿no? Axial. Miren las lesiones, ¿no? Las diferentes lesiones de la esclerosis múltiple, paraventriculares, infratentoriales, ¿no? Y en la sustancia blanca. ¿Hay lesiones en la médula espinal? Por supuesto que hay. Entonces son estas lesiones hipertensas que se ven en placas de DOS y FLAIR también. Miren esta lesión, ¿ya? Esta lesión alargadas en su eje mayor, paralelo a la médula espinal, son excéntricas en el plano axial, ¿no? Acá pueden tener efecto de masa, deben ser menores de 3 cuerpos. O sea, si esto fuera mayor de 3 cuerpos vertebrales, ya no es esclerosis múltiple, ya podría ser neuromielitis óptica, otra enfermedad, ¿no? Entonces tiene que ser chiquita, ¿no? Así como esta, ¿no? Es esclerosis múltiple. Si esto fuera grandaza, ocupará 4 cuerpos, no fuera esclerosis múltiple.
Y acá tenemos en este cuadrito, ¿no? 3 patologías frecuentes que se confunden, ¿no? En la primera tenemos la neuromielitis óptica, acá tenemos el MOG, ¿no? Que también es una enfermedad desmielinizante, y la esclerosis múltiple. Vamos a ver el nervio óptico solamente. En el nervio óptico, miren, en la esclerosis múltiple ataca el nervio óptico unilateral. En el MOF, el nervio óptico bilateral. Y en la neuromielitis óptica ataca no solamente el nervio óptico, sino el quiasma óptico y las cintillas ópticas. La distribución en el corte axial de la médula espinal, ¿no? Entonces, acá ataca más en la periferia, ¿no? En la periferia de la médula espinal. Acá ataca en la parte central y acá en la parte central. Eso lo diferencia, ¿no? Las características de las lesiones, ¿no? Acá siguen este patrón, en la neuromielitis óptica, ¿no? ¿No? Son diferentes las imágenes, lo mismo que en el MOG, pero miren las lesiones acá, cuerpo calloso, esta es la esclerosis múltiple, ¿no? Las lesiones, ¿no? Ok. Entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener que las lesiones tengan una diseminación en el espacio. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, que esté, digamos, una en la zona periventricular y otra esté, digamos, en la zona, en la columna cervical o en la zona infratentorial. Entonces, hay diseminación en el espacio porque los espacios son diferentes. Diseminación temporal es que si nosotros le hacemos una resonancia y encontramos 2 lesiones periventriculares y a los 6 meses le hacemos otra resonancia y viene al control porque ha empeorado, el paciente encontramos otra lesión, digamos, en la columna cervical. Entonces quiere decir que se ha diseminado en el tiempo, o sea que apareció otra lesión en el tiempo, después de 6 meses. Digo, después de 6 meses porque ese es el periodo más o menos que nosotros pedimos la resonancia magnética, porque ustedes saben, es un recurso caro y a veces el CIS, los seguros privados, no nos permiten hacerlo muy seguido. Entonces, inflamación crónica del sistema nervioso central significa cuando hay bastantes lesiones. ¿Y qué nos ayuda en el diagnóstico? Bueno, la resonancia nuclear magnética con gadolinio. ¿Qué significa gadolinio? El contraste. No se pide resonancia magnética sin contraste, tiene que ser con contraste, ¿ya? Y pedirlo así para diagnóstico de esclerosis múltiple o diagnóstico de enfermedad desmielinizante. Entonces hay que pedirlo así y lo mismo que la médula espinal también con contraste, ¿ya? Las bandas oligoclonales significa que ustedes al mismo tiempo que llega el paciente para el control, nosotros le hacemos una punción lumbar y le sacamos líquido cefalorraquídeo. Y también le hacemos, sacamos sangre y lo mandamos al laboratorio. ¿Ya? Hay pocos laboratorios que hacen estos exámenes acá en Lima. ROE, nosotros mandamos a ROE porque el ROE trabaja con nosotros en Loaiza y, y a veces da un poquito de crédito a los pacientes, ¿no? Porque es un examen caro. Entonces, para que sea positivo, tiene que ser líquido, positivo en líquido cefalorraquídeo. Nada más que en líquido cefalorraquídeo. Usted dirá, doctor, entonces, ¿para qué le saquen plasma? Es justamente para descartar. Si sale positivo en plasma, bandas oligoclonales, no es esclerosis múltiple. O sea, en plasma positivo, LCR negativo, no es esclerosis múltiple. Si es positivo en los dos, no es esclerosis múltiple.
Pero si es positivo en LSR, el licosafalorraquídeo, es esclerosis múltiple. Y eso se llama las bandas oligoclonales, ¿no? También le podemos pedir potenciales evocados, nosotros tenemos en el hospital, muchos hospitales no tienen, en la cual es un aparatito que se le manda estímulos visuales y se le coloca unos electrodos en la zona occipital y vemos la integridad de la vía óptica, ¿no? Bien, últimamente se está utilizando neurofilamentos, ¿no? No hay esa técnica en el Perú, pero en Estados Unidos sí. Los niveles aumentados de neurofilamentos indican una lesión neuronal, entonces el líquido cefalorraquídeo. Terminología. Bueno, diseminación en el espacio. ¿Han escuchado bien? Hola, ¿escuchan bien? Sí, doctor. Ya, diseminación en el espacio significa el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central. Diseminación, o sea que aparecen en diferentes zonas. Diseminación en el tiempo, la aparición de nuevas lesiones a lo largo del tiempo. Una que no había en este momento, después de 3 o 6 meses le pido otra resonancia y aparece. Quiere decir que hay diseminación en el tiempo. Ataque, o recaída, o brote, o exacerbación es lo mismo, depende del número de lesiones. Lesiones corticales, se requiere técnicas especiales como la resonancia nuclear magnética, como recuperación de doble inversión de fase sensible y adquisición rápida y preparada de secuencias de cogradiente. Antes, cuando me enseñaban a mí esta clase, me decían, si hay lesiones en sustancia gris, no es esclerosis múltiple. Si es que hay epilepsia, no es esclerosis múltiple. Bueno, hoy se ha descubierto mediante estas técnicas que le estoy diciendo, de recuperación de doble inversión, son softwares sofisticados, que la esclerosis múltiple puede atacar la sustancia gris y puede causar convulsiones también. Bien. Los síntomas son dependientes de las áreas afectadas. No se puede decir que, digamos, que tengan ciertos síntomas y signos fijos. Su aparición es impredecible y varían de persona a persona. Su intensidad puede ser leve o moderada, puede ser motivo de hospitalización o no. Los síntomas de inicio más comunes son dificultad para caminar, parestesias, diplopia, vértigo, trastornos de micción. También está asociada a otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es el dolor en la cara, ¿no? Ojo, hay que hacerle una resonancia, ¿no? Espasmo hemifacial, ¿no? Esas muecas que se hacen con la cara. Convulsiones tónicas, hay que hacerle una resonancia con contraste para descartar. Esas escozores o picazones o alergias paroxismales que no ceden así nomás con antihistamínicos, podría ser una esclerosis múltiple. Pérdida bruta del tono muscular, los famosos Drox attacks, que están caminando y que de repente les falla las piernas y caen al suelo. Afasia paroxismal, que de repente no pueden hablar. Signo del Hermit. El signo del Hermit es cuando al hacer el examen ustedes presionan la cabeza hacia abajo y el paciente siente como una corriente eléctrica, ¿no? Ese se llama signo del Hermit positivo. Entonces ustedes con las dos manos o con una mano ponen en el vértex de la cabeza y presionan hacia abajo. ¿Ya? Oreoatetosis también, que son movimientos involuntarios, oreicos, puede ser también síntomas de esclerosis múltiple. Entonces, la clínica que se presenta con una serie de síntomas que aparecen en brotes ocupando espacio cerebral. Estos brotes progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que en su génesis actúan mecanismos autoinmunitarios
Se distinguen varios tipos de esclerosis múltiple que ya hemos visto y muchos afectados presentan formas diferentes de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Puede haber deterioro de la visión, hormigueo o parestesias en la piel, entumecimiento de extremidades, ¿no? Dificultad para caminar, temblor, debilidad y cansancio, pérdida de memoria, depresión, trastornos urinarios y del intestino, ¿no? Hay que olfatear bien esta enfermedad, ¿no? Monoparesia o paraparesia, un 40%, neuritis óptica, o sea, ceguera de un ojo, un 22%, parestesias en miembros superiores, 21%, ojo, esas parestesias adormecimientos que sienten los pacientes. No debe ser el síndrome de túnel del carpo, decimos nosotros, no, puede ser por columna cervical, ojo, puede ser esclerosis múltiple. Diplopia o visión doble, por parálisis de los pares craneales, oftalmoplegia, 12%. Vértigos, 5%, aquellos vértigos que a veces, no, es el del oído, que llévenlo al otorrino. No, ojo, puede ser una esclerosis múltiple. Ataxia o incoordinación, ataca un 5%. Trastorno esfinteriano, un 5%. El examen físico, puede haber espasticidad, déficit motor, Babinski, Hoffman positivos, temblor, dolores, hiperestesia, o sea, trastornos sensitivos, puede haber aparestesia, asterognosia, el signo del Hermit, ya le hemos hablado, positivo, puede haber papiledema, atrofia óptica, oftalmoplegia del tercero o sexto par, nistagmos, tinnitus en personas jóvenes, ojo, puede ser esclerosis múltiple, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? En este de dibujos animados, vemos problemas de la vista, tal vez como visión doble, ¿no? Movimientos incontrolados de los ojos, problemas del habla, como el farfullar, debilidad extrema o cansancio anormal, para cansado el paciente, temblor en las manos, no todo el temblor es Parkinson, parálisis parcial o incompleta de una extremidad, pérdida de coordinación de los movimientos, ¿no? Evolución. 15 años después de la aparición de los primeros síntomas, si no es tratada, al menos un 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad. Afectado, pero conservan. Menos del 10% de los enfermos mueren a causa de la esclerosis múltiple o, sobre todo, sus complicaciones. Existe una medida, un score para ver el avance en la enfermedad, por supuesto. Y es de la escala del estatus de incapacidad expandida, el EDSS. Realmente, como nosotros vemos a los pacientes en el Hospital Loaiza cada 6 meses, mis residentes, cuando van a pasar a mi consulta, los pacientes, yo he tenido más de 100 casos con esclerosis múltiple en el Hospital Loaiza, entonces me lo mandan ya con la EDSS. Entonces es un score con un puntaje fácil de elaborar, ¿no? Sin incapacidad, ¿no? Con incapacidad moderada, con bastón. Entonces, si el paciente tenía 3 y ahora viene con 6, quiere decir que ha avanzado. Entonces tenemos que switchar, hacer un switch en el tratamiento, ¿no? Acá en silla de ruedas, acá ya postrado, ¿no? Postrado y acá postrado en cama. Entonces, este examen es fundamental para ver el avance de la enfermedad y ver cómo va el tratamiento, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Sin incapacidad y con dependencia completa, confinado en silla de ruedas o en cama. La ayuda diagnóstica es importantísima, pues la resonancia magnética, ¿no? Con las secuencias P2 FLAIR, bueno, generalmente lo hacen, siempre lo hacen eso, ¿no? Y con gadolinio. Gadolinio es la sustancia de contraste. Usted mira, doctor, ¿y el TEN, la tomografía? La tomografía no sirve para eso. No sirve. No, había unos signos indirectos desde hace muchos años, pero no sirve. Y ahora que tenemos la resonancia magnética,
le pedimos pues, una resonancia magnética para estudio de enfermedad mielinizante con gadolinio, encéfalo y cervical. Acuérdense, encéfalo y cervical, porque ahí agarra la esclerosis múltiple. Entonces, es importante eso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo que se puede encontrar, bueno, leve proteinorraquia, leve pleocitosis linfocitaria, incremento de la inmunoglobulina G con bandas oligoclonales. Por eso nosotros pedimos esto. Ya me olvidaba que en la resonancia, pues no lo pidan pues, en cualquier sitio, ¿no? Pidan ustedes un resonador que tenga de 1.5 para arriba, ¿no? En el Perú tenemos hasta 3 Teslas. En Estados Unidos hay 7 Teslas, en Brasil también. Entonces, basta con 1.5 Tesla, ya es suficiente. Pues ustedes lo hacen, hay resonadores mucho más pequeños. No todos los resonadores son iguales, ojo, ¿no? Entonces, por lo menos que sea de 1.5 Tesla para arriba, ¿no? Bueno, el potencial evocado visual, ¿no? Que lo tenemos, lo hacemos, ¿no? Y también el somatosensitivo, en la cual hay la onda P alterada ahí. Lesiones agudas. Las lesiones agudas son aquellas que resaltan con el gadolinio, ¿no? Resaltan con el gadolinio, ¿no? Miren, como que se iluminan con el gadolinio, ¿no? Entonces, el 61, ¿no? El 62, ¿no? Siempre resaltan. Y también podemos ver lesiones en esclerosis múltiple más avanzada, estas lesiones que se llaman los agujeros negros o black holes, que significa ya que hay bastante daño estructural, ¿no? En la resonancia. Bien. Entonces, las lesiones tienen una intensidad de señal mayor que el líquido cefalorraquídeo. Miren, acá está, ¿no? Y acá puedo yo decir que esta que resalta es más aguda, reciente, ¿no? La resonancia sin contraste es incapaz de diferenciar las lesiones activas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá esta lesión que es activa, no la podría reconocer acá, ¿no? Bien, diagnóstico diferencial, pues, canal estrecho en la médula cervical, la paraparesia espástica tropical, la encefalomielitis aguda diseminada, la leucodistrofia metacromática, la degradación combinada subaguda de la médula espinal, la enfermedad de Bix-Bander que ataca los pequeños vasos, y la neuromielitis óptica, spectrum disease o espectro, la enfermedad de la neuromielitis óptica, ¿no? El pronóstico es de acuerdo a la edad, género y complicaciones. Pero, doctor, pero qué género, ahora vamos a ver, ¿no? Y la edad también, ¿no? El pronóstico depende de la rapidez del tratamiento y también del tipo de esclerosis múltiple. Tenemos pronósticos favorables y pronósticos desfavorables. Favorables es comienzo a edad temprana, sexo femenino, síntomas de comienzo visuales y sensitivos, periodo prolongado entre el primero y segundo brote, poco brote durante los 2 primeros años. Desfavorables, comienzo después de los 40 años. Miren, la edad acá juega un papel importante. Mientras más aparece más edad, es más desfavorable la enfermedad. Y si es en sexo masculino, o mayor razón, ¿no? Es más desfavorable en sexo femenino que masculino. ¿Por qué no? No lo sabemos. Comienzo con síntomas motores y cerebelosos, ¿no? Es más desfavorable. Recurrencia precoz después del primer brote es desfavorable. Elevado número de brotes durante los primeros años también es desfavorable. ¿Hay un impacto en el paciente? Claro, puesto que sí, la incapacidad
física, ¿no? Acuérdense que en un mediado tiempo, 15 años o menos, puede haber que el paciente esté andando con bastón o muletas. Unos 20 a 25 años esté confinado en silla de ruedas, ¿no? Entonces, cada recidiva y remisión contribuyen a la incapacidad. Hay un día de difusión cognitiva también, que se desarrolla un 43 a 65%. Afecta las actividades diarias y contactos familiares y sociales. Hay reducción de la vida, se dice que la expectativa de vida es 7 años menor que la normal. Hay elevación del riesgo de suicidio. El 50% de pacientes mueren por causas relacionadas a la enfermedad. Complicaciones, ¿no? Tratamiento, ¿no? Se tiene dos categorías: manejo de agentes sintomáticos y agentes modificadores de la enfermedad. Agentes sintomáticos son aquellos que, por ejemplo, si tiene dolor, dale un paracetamol; si tiene convulsiones, dale anticonvulsivos; si tiene dolor neuropático, dale pregabalina, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un sinnúmero, la línea del tiempo de los medicamentos aprobados por la FDA y la EMA europea, ¿no? Primero había yo he usado esto cuando había nada más que los interferones, que los interferones eran inyectables, ¿no? Cuando el paciente se deprimía, caramba, yo otra vez vengo con la inyección, ¿no? Después aparecieron el primer medicamento, el fingolimod, medicamento oral, ¿no? El dimetilfumarato. Y últimamente, ¿no? Tenemos ¿dónde está otro medicamento, ¿no? Como el cladribine, creo que no está acá. No, acá está la cladribine, que es oral también. ¿Ok? La tenemos. Y al comienzo se orientaba el tratamiento de acuerdo a se decía que había que llevar un orden, ¿no? Unos, digamos, como los antibióticos, ¿no? Primero tratarlo con ampicilina, después de tratarlo, ¿no? Con un poquito más fuerte, y luego tratarlo, pues, con la cefalosporina, ¿no? Acá igual, ¿no? Entonces, se dice que acá había que tratarlos con los interferones, pero ahora eso depende de la agresividad de la enfermedad, ¿no? Entonces, acá tenemos, si la enfermedad es agresiva, hay que ponerle de frente natalizumab, entezumab, etcétera, etcétera, ¿no? La única que trata la esclerosis primaria progresiva es el ocrelizumab. Hay medicamentos que se usan 2 veces al año nada más, y ahí queda, sí, tenemos la cladribina, los últimos, y la lentezumab, ¿no? Usted dirá, usted doctor, ¿para qué nos enseña esto si nosotros no vamos a ir a hacer serunza a sitios rurales? Y bueno, no, los brotes se tratan con metilprednisolona, que eso se lo encuentran hasta el sitio más alejado del Perú, ¿no? Entonces ustedes le da una hemiparesia, cuando ustedes sospechan de esclerosis múltiple, o por ahí hay una resonancia magnética que le hacen en un brote mientras que lo derivan para Lima, ustedes le pueden dar metilprednisolona. Es fácil, ¿no? Con ampollas de 1 gramo, le ponen 1 gramo cada 24 horas por 5 días, ¿no? Entonces le ponen por vía endovenosa, y el paciente mejora el brote, ¿no? Si ha tenido una neuritis óptica, le ponen el metilprednisolona y vuelven a ver, ¿no? Y así, ¿no? Entonces también hay el tratamiento de curso de la enfermedad que vamos a ver, y el tratamiento de los síntomas que ya hemos explicado, ¿no? Entonces esta es la exacerbación o brotes agudos. Esto lo puede hacer en cualquier parte.
1 gramo de endovenoso por 5 días de metilprednisolona. Pauta descendente ya no se usa, ¿no? Pasarlo a vía oral ya no. Más bien dice que el vía oral exacerba los síntomas, ¿no? Basta porque le ponga 5 días de metilprednisolona y lo envían a Lima, ¿no? 40% de pacientes no responden a la corticoterapia, hay que usar plantaferis. Y esto es lo que le decía, ¿no? Tratamiento de primera línea, que son los más suaves, ¿no? Tratarlos con interferones, beta 1A, beta 1B, acetato glatiramero, dentro de ellos tenemos el Copaxone, la teriflunomida, ¿no? Y otros, y le puedo usar otros sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, si tienes gran espasticidad, usamos el baclofeno, que es un relajante muscular, la pregabalina, que se usa para el dolor neuropático, antidepresivos y psicoterapia, ¿no? Se puede usar en cualquier línea. Dentro de ellos tenemos en primera línea el Revif, ¿no? He tenido como 50 casos de Revif en el Hospital Baiza. Muy bien, ¿no? Se usa subcutáneo, se le pone 3 veces por semana, 4.4 miligramos 3 veces por semana. Felizmente hay unos aplicadores, tipo esos sellos Strodat, en la cual se carga y se le da al paciente, ¿no? Para que no esté yendo al hospital a cada rato. Entonces, se lo lleva, le ponemos un frasquito para 1 semana, se lo lleva y se pone las 3 veces por semana y luego regresa al hospital para volverlo a cargar, ¿no? El acetato glatiramero es uno de los primeros también. Se usa 20 a 40 miligramos. Ahora ya no hay de 20, de 40 miligramos subcutáneo 3 veces a la semana, o cada 48 horas. ¿Ya? El riesgo de embarazo, mire, es categoría B, es el que menos riesgo tiene de todos los demás, ¿no? Aunque los demás están ahora defendiendo, pero este es en pacientes embarazadas, ¿no? Y sé que ponerle que tiene menos riesgo. El que tiene menos riesgo es el Copaxone, ¿no? El acetato glatiramero. Reduce un 30% los ataques recurrente remitente. De segunda línea tenemos el natalizumab, el fingolimod. El fingolimod fue uno de los pioneros que por primera vez apliqué el fingolimod acá en el Perú. Venía de Estados Unidos, de hacer un stage por allá. Y es una tabletita al día nomás. Mire, el pobre paciente que se inyectaba, ahora una tabletita al día. Y es muy bueno. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué cosa es el fingolimod? Actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos. El fingolimod pertenece a los medicamentos llamados moduladores de los receptores de fingosina 1-fosfato. Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios. Es un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. Se usa en adultos y en niños mayores de 10 años. La presentación es cápsulas. Se toma 1 vez al día, con o sin alimentos. Es muy noble el medicamento. Pero eso sí que sea a la misma hora. La dosis de 0.5 miligramos al día. Eso sí, para comenzar el tratamiento se le monitorea, ¿no? Las primeras 6 horas se queda en el hospital, ¿no? Entonces, lo hacemos que lo vea el cardiólogo de guardia y vea cómo le damos la pastillita y lo tenemos ahí en reposo, así de ruedas o una camilla. El electrocardiograma, el cardiólogo le hace un EKG después de la toma y para irse de alta también el paciente. 6 horas nomás. Y también lo evalúa el oftalmólogo, ¿no? Pero el oftalmólogo debe evaluarlo antes del tratamiento. Luego ya queda con el tratamiento, ¿no? Luego tenemos el natalizumab, ¿no? También hemos tenido
3 casos en el Hospital Baiza, ¿no? Es un anticuerpo humano monoclonal, según el alfa-beta 1 integrina, dentro del leucocito, se usa por vía endovenosa. Nosotros una camilla lo echamos, le poníamos la dosis, ¿no? Entonces le ponemos 300 miligramos cada 4 semanas. Una infusión de 1 hora y después de la hora ya se va a su casa, ¿no? Reduce el ataque recurrente durante 2 años, reduce la progresión de invalidez en un 42%, la mejoría de aparición de los números de lesiones en resonancia magnética con gadolino en un 92%. Grupos de riesgo, discapacidad renal o hepática, el embarazo, categoría C, mucho más peligroso que la categoría B. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, este sí es un problema, ¿no? Como se vuela la inmunidad, ¿no? Puede aparecer esta enfermedad viral, ¿no? ¿No? Entonces hay que hacer test para el anticuerpo del antivirus JC durante y después del tratamiento, ¿no? Por si acaso. Bueno, esto ya lo hemos visto. El teriflunomide, ¿no? Vía oral, ¿no? Una tabletita diaria, pero tiene muchos efectos adversos, ¿no? Como la diarrea, las náuseas, caída del cabello, como una quimioterapia, ¿sí? ¿No? Mecanismo de acción, inhibe la enzima mitocondrial selectiva, ¿no? Aplica su efecto de limitar la expansión de las células T y B estimuladas en la periferia, reduciendo el número de células T y B patogénicas, que son las que migran al sistema nervioso central, ¿no? Beneficio en perfil de riesgo en la esclerosis múltiple recurrente, remitente y en las recidivas. Resultados consistentes en es eficaz por diferentes poblaciones de actividad y enfermedad. Con mejor dosis a las 14, darle 14 miligramos. Estos son los estudios, ¿no? Topic, Tenson, Tower, etc. No hay eventos adversos tardíos, ¿no? Está contraindicado en pacientes con daños hepáticos, en mujeres en edad vértipes y en pacientes tratados con leflunomide, que es un medicamento parecido que se usa para artritis reumatoidea. En tercera línea tenemos el alentezumab, ¿no? En 2013 fue aprobado por la FDA. Es un anticuerpo monoclonal para pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente remitente con enfermedad activa definida. Se recomienda la monitorización de las funciones vitales y función hepática durante la perfusión intravenosa. Entonces, la dosis recomendada es 12 miligramos día, administrada por perfusión endovenosa, en 2 ciclos de tratamiento inicial con hasta 2 ciclos adicionales si es necesario. Y ahí queda. ¿No? Son de los pocos medicamentos que nada más se usan, ¿no? 2 años y ahí queda. El Mavenclad es algo parecido, pero es vía oral. Se usa en 2 cursos, ¿no? Un primer año, se usa 2 semanas, una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes del año. De ahí al el siguiente año también igual, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Entonces, ya no se usa más el tratamiento, ¿no? El ocrelizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se usa para la esclerosis múltiple primaria progresiva, ¿no? También se usa para recurrente remitente, pero no tanto, más para la primaria progresiva. Se administra en infusión cada 24 semanas, reduce la progresión durante 5 años, que es bastante. Es el primer fármaco que ha demostrado poder frenar en forma significativa la progresión de la discapacidad en 12 o 24 semanas en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. Este es más o menos el resumen, ¿no? De los medicamentos, ¿no?
Y estos dos últimos, ¿no? Alentezumab se usa cada año. Fíjate que se usa más que dos meses, en 2 años nada más. Bien, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, doctor. ¿Cuándo consideramos, ha mencionado, ¿no?, medicamentos de primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? ¿Cuándo consideramos cambiar, ¿no?, por ejemplo, de la primera línea a la segunda línea, ¿no? Ya, buena pregunta. Para eso tenemos pues nuestra escala de ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, y tenemos también los estudios por resonancia magnética. Entonces, cuando vemos que van apareciendo más brotes, ¿no? El paciente no, en lugar de tener No se le escuchó muy bien, doctor. eh, entonces, ¿me escucha? Ahora sí, doctor, ahora sí se le escucha. ¿Me están escuchando? Está cortado, doctor. Pero... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya se le puede escuchar. Bueno, estoy hablando con el celular porque parece que se ha ido el internet, ¿no? Bueno, entonces les decía que cuando son pacientes novos, o sea, hay pocos brotes, comenzamos con interferones de primera línea. Pero si vemos que esto sigue, el paciente sigue, siguen saliendo más brotes, hay que switchar a otro mucho más fuerte, ¿no? Como el natazilumab, por ejemplo, o puede ser también el fingolimod también. Y si con el fingolimod sigue apareciendo, podemos switchar hacia los tratamientos de tercera línea, como el alentezumab, el claridribina, etcétera, ¿no? Ahora, los pacientes con interferones son los más baratos entre comillas, porque más o menos cuesta 7,000 soles a 8,000 soles el tratamiento mensual, ¿no? Nosotros cuando luchamos con el CIS para que nos compre los medicamentos. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que es caro y a veces los seguros no lo cubren. Las CPS felizmente están cubriendo, ¿no? Y bueno, hay que tener suerte, hay que estar asegurados para que el seguro los cubra, ¿no? Entonces la mejor para switchar el medicamento es cuando no va bien con uno, ¿no? Entonces vamos a uno más fuerte. A eso me refiero. No sé si me has entendido. Sí, doctor. Habíamos hablado sobre... Es como un step-up approach, ¿no? O sea, escalado. Primero con interferón, luego con el medicamento que no se le escuchó muy bien, que era de segunda línea, y luego al final con medicamentos mucho más fuertes, que sí, ¿no? más cobertura. Es como los antibióticos, que si tú le das una ampicilina y no resulta, le das, pues, la aumentas, pues, a una cefalosporina, ¿no? Algo así parecido. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. En relación al diagnóstico, ¿cuál sería el examen más adecuado? ¿Una resonancia magnética, una punción o un análisis clínico
exhaustivo? Ambas cosas, ambas cosas. El examen clínico exhaustivo es importante, pero también tienes que hacer una resonancia magnética, porque los seguros no te van a cubrir si es que no le presentas una resonancia magnética con contraste de cerebro y del encéfalo, y del cerebro, perdón, y de la columna cervical. Entonces, tienes que pedirle. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, doctor. Doctor, ¿y la punción? También la punción lumbar es importante. Nosotros a todos los pacientes le mandamos, porque hay seguros que dicen, la resonancia magnética, ya la clínica y las bandas oleoclonales, entonces al mismo tiempo se le hace la punción lumbar. Se le hace la punción lumbar y se saca el líquido cefalorraquídeo, lo mismo que el plasma, y se manda donde ROE. Digo ROE, no estoy haciendo propaganda, sino porque es el único que conozco, no sé si hay otros que han aparecido que hacen el examen, ¿no? La mayoría de los hospitales no lo hacen, es un examen caro. ¿Ya? Entonces mandamos a ROE y bueno, y ROE nos dice, ¿no? Bandas oleoclonales positivas, tenemos resonancia positiva con los brotes, tenemos la clínica y ya pues está el diagnóstico hecho. ¿Me has Gracias, escuchado? doctor. Sí, Ya. doctor. Sí, se ¿Alguna escucha. otra pregunta? Los potenciales sí no es más relativo, ¿no? Es más relativo a los potenciales, pero para que un seguro te cubra, tienes que presentarle el caso clínico, presentarle la resonancia positiva, con gadolinio, por supuesto, o las resonancias, porque tienen que ser dos, de encéfalo, de columna cervical, y las bandas oligoclonales positivas. Entonces, doctor, en la sierra sería imposible hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, lamentablemente sí, porque no, acá en Lima nomás que yo sepa, no sé si en algunas provincias hacen el estudio del líquido cefalorraquídeo para ver bandas oligoclonales, pero resonancia hay en todas partes. Con la resonancia ya lo pueden mandar acá a Lima y acá en Lima ya vemos lo que falta, pues. Pero lo que pueden hacer ustedes allá es que si tienen la resonancia, tienen la clínica, le pueden poner el corticoide, ¿no? Un gramo el metilprednisolona, un gramo cada día por 5 días, y tienen tiempo para evacuarlo a Lima. Gracias, doctor. Una pregunta, yo tengo mucha experiencia con esclerosis múltiple. ¿Está claro? ¿Han entendido? Doctor, una pregunta más. ¿Y cómo sería más o menos, no sé, un paciente clásico, ¿no? O sea, con signos y síntomas. Mejor dicho, ¿cómo sería un cuadro clínico, ¿no? Con En estos primer, pacientes. en primer lugar, ver si es que remite y recurre y remite. Tiene una ceguera, por ejemplo, ¿no? En el ojo derecho. Y le dice, ¿usted ha tenido anteriormente? Sí, doctor, ha tenido, y a las 4 horas ya estaba bien. Ya no fui ni al oftalmólogo, pero otra vez me ha parecido que por acá. Entonces, ese es un paciente joven, ¿no? Acuérdense que la esclerosis múltiple es una enfermedad de jóvenes y de niños también. Entonces hay que llevarlo, hay que inmediatamente hacerle su resonancia con contraste y ver, pues, un buen resonador y ver si es una esclerosis múltiple o no, ¿no? Entonces, pero de todo, llama la atención ese recurrente remitente, ¿no? Que mejoran y me empeoran, ¿no? En cierto tiempo. Ok,
doctor, gracias. Entonces bastaría con solamente preguntar la ceguera, ¿no? O un antecedente de ceguera. No solamente la ceguera, pues yo La te digo un imagen. síntoma. Puede ser, digamos, un vértigo, una cosa banal, ¿no? Hay que hacerle resonancia. Ok, doctor. Entonces, sería clínica y imágenes. Clínica e imágenes, claro. Cuando las imágenes son positivas, ya recién le hacen la punción lumbar. Pero ningún seguro te cubre si no tienes punción lumbar, si no tienes resonancia, si no tienes la clínica del paciente. Doctor, Dígame. doctor, y una consulta. Con todo el tratamiento que usted menciona, bueno, los de primera línea son la línea, y junto con todo esto, bueno, si se sigue adecuadamente, eh, igualmente el paciente bueno, al final va a llegar a terminar agravándose la enfermedad, o es que se va a volver estacionario. Parte. Perdón, doctor, no lo escuché bien. ¿Ya me escuchas? Sí, doctor, ahora sí un poco mejor. Ya, ¿cuál es la pregunta? No te escuché bien. ¿Me puedes repetir la Sí, pregunta? doctor, tú mencioné que con todo el tratamiento que usted menciona, ¿el pronóstico de vida del paciente se alarga en cuestión de años ¿Ya o...? me escuchas? Sí, doctor. Ya, dime. ¿Cuál era la pregunta? No te escuché bien. Cumpliendo con todo el tratamiento que usted menciona, ¿cuál sería el pronóstico de vida en el paciente? Bueno, el tratamiento es un modificador de la enfermedad, o sea, evita que el paciente avance, pero no cura la enfermedad. Es una enfermedad incurable, ¿no? Van a tener la enfermedad toda la vida. Entonces, lo que evita es que avance la enfermedad, que no esté discapacitado tan rápido. A eso me refiero. Me refiero a que la enfermedad no, que el paciente no tenga más brotes, a eso me refiero. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, se lo escucho. Ya. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien, si no hay preguntas, ahí nos quedamos, pues, ¿ya? Gracias por la atención. Gracias, Listo, doctor. doctor. Gracias. Doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.